Bienvenidos una vez más a Enigmas de la Historia. Esta semana vamos a empezar hablando de una mujer que, a pesar de ser conocida por todo el mundo, su nombre al menos, es una gran desconocida y han provocado mucha confusión en su vida, tanto cristianos como no cristianos. Les hablo de María Magdalena. María Magdalena aparece mencionada en los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Específicamente se la encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 2, en San Mateo, capítulo 27, versículo 56, en San Marcos, capítulo 15, versículo 40, en San Lucas, capítulo 24, versículo 10, y en San Juan, capítulo 19, versículo 25, y del capítulo 20, versículos del 1 al 18. Que tras ser liberada de 7 demonios por el rabí, se convirtió en una de sus seguidoras más leales. Acompañó a Jesús y, al igual que otras mujeres, utilizó sus propios bienes para ayudar en el sostenimiento del ministerio itinerante. Estuvo en el Calvario, al pie de la cruz, junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Fue una de las primeras en llegar al sepulcro de Jesús la mañana del domingo de resurrección. Según el Evangelio de Juan, fue la primera en ver a Jesús resucitado, quien la llamó por su nombre y la envió a dar la noticia a los apóstoles, razón por la que se la conoce como la apóstol de los apóstoles. Muchos mitos y capas de opiniones y supuestos hechos han cubierto e incluso estigmatizado a María Magdalena a lo largo de la historia, tan integrados en la tradición popular que es complicado separar la persona que fue del personaje que ha llegado a nuestros días. Bueno, pues para hablar de este personaje, de María Magdalena, y de su vida, su historia, y para hacerle muchas preguntas, porque yo soy súper curioso, como ustedes saben, pues me he traído a mi amigo Julián Mellado. Bienvenido, Julián. Gracias. Un placer verte de nuevo por aquí. Y pues te voy a hacer una entrevista, una interview, como decían antes, sobre lo que sabemos de este personaje tan apasionante de María Magdalena y sus mitos. Y la primera pregunta es clara: ¿en qué contexto histórico y cultural crees que se desarrollaron esos mitos, los mitos de María Magdalena? Bueno, es sobre todo a partir de finales del siglo II, en un contexto, digamos, hacia la parte del Medio Oriente, por Siria, por ahí, empezaron a surgir evangelios que empezaban a hablar de María Magdalena, pero estamos hablando de un tiempo que está bastante desconectado. Hay una gran distancia de la época que se supone que vivió María Magdalena, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que empieza a haber una serie de mitos, o más bien de interpretación de quién era María Magdalena. El mito se fue desarrollando todavía más tarde, ¿vale? Hacia la Edad Media empezó a surgir otro tipo de mitos. ¿Y cómo se ha interpretado María Magdalena a lo largo de la historia? Entonces, desde la Biblia hasta hoy. Bueno, es muy interesante lo que le pasa a María Magdalena. De María Magdalena se sabe muy poco, es decir, hay como unos 12 textos en los evangelios, 12, y uno habla de ella, de esos 12,
Los demás tienen que ver con la crucifixión de Jesús, que ya está presente, Sí, y es la primera, según los evangelios, Sí. el primer testigo de la de la resurrección. resurrección. Y lo único que sabemos que dice es que Jesús la liberó de 7 demonios, Ujú. ¿vale? Que luego podemos, si quieres, hablar qué puede ser eso, Sí, qué interpretación. cómo que se puede puede ser. interpretar. Ahora, una cosa que hay que entender, que María Magdalena realmente, quitando esos lugares donde empiezan a surgir evangelios un poco extraños, desaparece más o menos de la historia hasta el 591, Ujú. donde el Papa Gregorio I decide que es prostituta. En Lucas aparece una prostituta que se tira a los pies de Jesús, llora y con el Sí. pelo le limpia Y entonces él de pronto dice, pecadora, 7 demonios. Sí, que esa María es la Es esa. Magdalena. Y en cambio en el texto de Lucas no aparece el nombre, ¿no? Claro. Pero a Puede partir de ahí puede ser cualquiera. puede ser cualquiera, pero a partir de ahí se la tiene como una mujer, digamos, una prostituta. Después una parte, marca toda la visión a partir de ahí dentro de que es una teología oficial de la Iglesia, ¿no? Aunque luego el Vaticano, en 1969, reconoció que el Papa Gregorio se había equivocado. O sea, hay que Sí. decir las cosas que hoy día... Sí, ¿verdad? aunque siga la cultura Sí, popular, exactamente, la han porque hecho ya se ha quedado ahí. patrona de las... Bueno, Sí, pero luego María Magdalena también tiene en sí mismo tiene un enigma, y es el nombre. sí, Significa María de Magdala. de Magdala. En aquella época, las mujeres normalmente tenían un nombre vinculado a un varón, el Ujú. padre, el marido. Sí, ¿vale? no a una región. Claro. Entonces, se entiende que ya es una mujer bastante independiente, tiene tiempo para viajar con los discípulos de Jesús. Sí, Ahí podemos apuntar algunas características de María Magdalena que es bastante curioso para una mujer de esa época. Pero más allá de eso, quitándolo de los 7 demonios, sí, que se puede interpretar como, digamos, la creencia de que existen los demonios, y el 7 es un número de plenitud, Sí. estaba completamente endemoniada, o también puede ser que tuviese algún tipo de enfermedad mental, que en aquella época es la manera de explicar Sí. una enfermedad que no se conocía el origen, ¿no? claro. Lo cierto es que ella tiene un encuentro con Jesús, en el Ujú. cual Jesús le libera de esos 7 demonios, y ya no se sabe más hasta el final. Entonces, a partir de ahí es cuando se empieza a desarrollar un poco ya en otras regiones, empieza a desarrollarse una idea de María Magdalena diferente, lo que implica que hubo conflicto entre comunidades, digamos, cristianas. Ujú. Algunas que arrancan más del siglo I, pero luego va habiendo interpretaciones de muchas cosas y en el cual se entiende que hay un enfrentamiento entre comunidades. Y los supuestos mitos de María Magdalena, como pues su relación con Jesús, que Sí, como esposa, como amante, de hecho que tuvieron descendencia, todo eso, ¿de dónde Bueno, viene? Porque base claro, histórica no no hay. Pero aquí hay que separarlo. O sea, hay un evangelio según Felipe, Ujú. que es un evangelio del siglo III, en el cual el manuscrito que se tiene dice, y Jesús tenía por costumbre besarla y hay un agujero. Sí, Todo el mundo completa la frase, Claro. en la boca. donde ¿no? le interesa. Claro, pero lo cierto es que es muy interesante porque ese beso, aunque fuese en la boca, también los gnósticos, y es un evangelio gnóstico, era una manera que ellos expresaban la transmisión de la sabiduría. Ujú. Y entonces, en estos evangelios aparece María Magdalena, y incluso hay un evangelio de María Magdalena, también del siglo III, por ahí, según final del segundo, en el cual aparece un enfrentamiento con Pedro. Entonces, Pedro representaría ese cristianismo oficial que luego ha ido surgiendo, y María Magdalena sería como la que representa a esos cristianos que no están de acuerdo con la versión ortodoxa oficial. O sea, que eran discípulos de ella, serían discípulos, ¿no? Los que en Suponiendo, teoría. hay una tradición que María Magdalena predicó el Evangelio, hay una tradición, se pierde en el tiempo, entonces claro, tú sabes que se tiene a rellenar los huecos Sí, para que encaje bien todo, sí. ¿no? Y entonces ahí ella tiene una relevancia en esos evangelios, en ese cristianismo disidente que no tiene en el cristianismo más originario, donde solamente aparece como una discípula de Jesús y que
no dicen más. Realmente los evangelios, el más antiguo, no dicen nada de que fuese compañera sentimental. Y luego la segunda parte es esto de que tuviera un hijo y todas esas Sí. cosas. Bueno, en la Edad Media surge una leyenda que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, huye de Israel y llega al sur de Francia, a Saint-Marie de la Mer, o Sí. Saint-Marie de Mer, donde hoy todavía hay un Sí. culto a María Sí, Magdalena. sí, sí. Y luego en Provenza dice que tienen sus huesos, pero también en Becelay están los huesos de Sí. María Magdalena. O sea, está repartida, No ¿no? hay tantos huesos para, para tantos sitios. Pero sí que es verdad que hay una fuerte tradición medieval de que ahí llegó María Magdalena. Pero no tiene hijos, ¿vale? Ella va ahí con otras María, Sí, bueno, cabe la posibilidad, ¿por qué no? pero ¿dónde surge lo del hijo? ¿No? Bueno, lo del hijo surge con El Enigma Sagrado, que es un libro de unos periodistas, Sí. uno se ha retractado, de cual se basa el Código da Vinci, Sí. en el cual pretenden Sí, que decir... todo el mundo piensa que esa teoría la inventó Dan Brown, pero era una copia de otro anterior. Exactamente. Y Él, ahí es él donde... solo hizo el bestseller y aprovecharse y Una llevarse toda la novela, pasta. y ahí es donde crean, digamos, un mito realmente, Sí. un mito moderno, Ujú. en el cual María Magdalena representaría la divinidad femenina y, digamos, la dualidad hombre, pero todo esto Pero basado en nada. en nada. Esto es totalmente algo inventado por Dan Brown en su novela y los otros tres autores en el libro El legado mesiánico, donde ya uno de los autores ya se ha retractado como diciendo nos hemos pasado, ¿no? O sea, Sí, a ver, tú puedes hacer una novela basada en personajes históricos. si es novela no hay problema. Exactamente, lo que no puedes es darlo por cierto. No. Pero Dan Brown en su primera edición ponía que todo lo que aparece Sí. es históricamente... Y Dan Brown, hay que decirlo, no da un dato, uno, histórico fiable, ni uno. No, no, no. O sea, es que realmente es muy fuerte, ¿no? A mí es que no, a ver, yo que me perdone quien le guste, me pareció un pestiño de novela brutal. La película es interesante, Sí. pero si es novela, es Pero, novela. claro, Vale. si es novela vale, es genial. ¿no? Pero pretender pasarlo por un documento Claro. histórico, Es pues que no, es un pero poco exagerado. a mí como novela me parece interesante. ¿Sí? O sea, me parece, pues mira qué ocurrencia, pero ¿Sí? ¿qué base histórica tiene? Ninguna. Claro, es que todas estas cosas lo que han influido es mucho en la imagen que la sociedad, que la gente tiene de María Magdalena, que es una imagen Claro. muy equivocada. Y también hay un anacronismo, es decir, ahora está muy de moda el feminismo Sí, y entonces se pretende hacer de ella como la primera feminista, sí, pero estamos hablando de una mujer del siglo I, que está en un contexto judío del siglo I. que era bastante complicado. Complicado. Complejo, Ya complicado. algunos indicios de María Magdalena parece que fue una mujer que tenía cosas especiales, Sí. pero de hacerla de ahí una A divinidad, ver, mujeres diferentes, rebeldes a la sociedad en la que viven, ha habido toda la historia. siempre, toda la vida, toda la vida. Podemos ir desde el antiguo Egipto, Sí, sí. donde tenemos faraón, no faraona, faraón, Sí. Hatshepsut, Sí. una mujer faraón, ¿de dónde va eso? Ujú. ¿No? O sea, que no... Claro, siempre hemos tenido este tipo de mujeres, ¿no? Claro, pero es que vende llevarla al terreno. Claro, y ahora hay un anacronismo también para, de alguna manera, atacar el cristianismo histórico, para decir, oye, este cristianismo no fue legítimo. A ver, uno puede creer, no creer, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero la historia es la historia y se conoce cómo surgieron en el siglo I diferentes interpretaciones del cristianismo, ¿no? Sí. Pero tratar de hacer eso después, decir, no, es que estos evangelios que se escribieron siglos después son más fiables que aquellos que se escribieron... no se puede adaptar a tu época. Claro, y entonces esto se hace mucho, porque se confunde un poco esos deseos, anhelos, ¿no? Sí, de lo que nos gustaría que es Claro. a lo que es. Tengo que decir una cosa, a mí me encantaría que María Magdalena fuese la pareja de Jesús, me parece que sería fantástico, en serio, me digo, jo, qué bueno sería. Sí, no, hay teólogos que defienden la posibilidad. Sí. Hay un detallito, hay que decirlo todo para ser honesto. Cuando ella va buscando el cuerpo de Jesús, hay un momento que pregunta, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Vale. Esta palabra se puede interpretar como la creyente, la discípula, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Pero también era el término que se usaba para el marido. Claro. ¿Vale?
Vale, ahí vamos a permitir una especie de, bueno, un indicio quizás, pero realmente evidencias que podamos decir, tenemos sí, evidencias. Sí, se no puede tenemos. teorizar, obviamente. Se puede Pero teorizar. lo que hablamos muchas veces, se puede teorizar con todos los evangelios, Claro. tanto los canónicos como los que no. Pero al final el punto es el que es. Claro. Sabemos lo que sabemos. Exacto. O sea, no tenemos más evidencias, ¿no? Claro. Entonces, podemos teorizar, inclusive todos tenemos nuestras preferencias, ¿no? Lo que nos gustaría, ¿no? Sí. Pero claro, eso es una cosa y otra cosa es manejar los datos que podemos decir hasta aquí llegamos, ¿no? Y entonces, la mujer que aparece en los evangelios no es realmente la amante de Jesús, ¿no? Yo es que a posteriori entendería ese borrado de María Magdalena, pero al principio, si realmente hubiera sido su pareja, su mujer, habría sido más relevante. Hubiera sido más relevante. ¿Qué Sí. sentido tendría que los primeros evangelios, los del siglo I, escondieran el personaje? No. Mira, hay un No padre tendría. de la iglesia católico, que la llama la apóstola de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Es que es más factible que porque fuera eso. fue la que anunció la resurrección. ¿Vale? Ella fue la primera que lo dijo. Un detalle interesante, en el siglo I no se aceptaban las mujeres como testigo. Y curiosamente, la primer testigo de la resurrección es una mujer. Sí. Pero bueno, Entonces, eso tiene lógica al final, porque ¿quién iba a estar sino limpiando el cuerpo? Claro, lo que pasa es que no se aceptaría como testigo. De hecho, el apóstol San Pablo... Lo raro es que la aceptaran como testigo y no la... Bueno, pero no todo el mundo la aceptó. Eso te iba a decir. Porque San Pablo mismo no la Claro. acepta. San Pablo, en 1 Corintios 15, cuando da una serie de testigos, pasa de ella. Sí, es que la misoginia de San Pablo también pasa de ella, es importante. ¿no? Pero lo que yo me refiero que, bueno, tiene sus cositas, María Magdalena, pero de ahí a pegar el salto. Sí. Porque a ser un apóstol más. Y luego ser una mujer que ya no es la discípula de Jesús, sino que prácticamente es la sucesora. Sí. Ahí ya entramos en otros campos. Sí, es que ya es aventurarnos en... ¿no? Y luego los evangelios gnósticos, que son totalmente fantasiosos, ¿no? Pero bueno, algún historiador dice que puede ser que estén recogiendo alguna antigua tradición que luego ha sido un poco como manipulada, ¿no? Para defender un evangelio gnóstico. Claro, eso quiero yo que me hables de la relación entre María Magdalena y el gnosticismo. Vale, realmente, históricamente no hay. Pero cuando se escriben los evangelios gnósticos, que lo que pretenden es ir en contra de los canónicos, hay un enfrentamiento. En el Nuevo Testamento hay muchos escritos contra los gnósticos. Entonces es muy interesante porque para que tuviese esto autoridad, siempre apelaban a una figura apostólica, ¿vale? Pero claro, los 12 apóstoles están de acuerdo, o sea, forman parte del evangelio canónico. Sí. Precisamente, como María Magdalena no tiene esa relevancia, cogen su figura, porque al fin y al cabo fue la que anunció, ¿vale? Fue la primera, y la cogen para amparar una visión totalmente esotérica, mística. Envolverlo de legitimidad. Y volver de legitimidad para decir, bueno, vale, vosotros seguís a Pedro, nosotros seguimos a María Magdalena. Por eso que en el Evangelio de María Magdalena es muy interesante porque hay un enfrentamiento entre Pedro y María Magdalena. Claro. Y los apóstoles le dicen a Pedro, pero bueno, ¿por qué te metes con ella, no? Si el Salvador la ha elegido y la quiere más que a nosotros, ¿quién eres tú para oponerte? Eso está en este Evangelio. Sí. Claramente como diciendo, oye, que nosotros somos por encima, ¿no? Sí. Pero claro, eso está escrito muchísimo tiempo después. Y bueno, y el primer Evangelio que tenemos, el más antiguo, que es el de Marcos, se entiende, según lo que dijo Papías, que está escrito por Marcos, pero siguiendo la enseñanza de Pedro. Sí. Ahí se entiende el enfrentamiento con Pedro para dar a entender que, oye, que esto se va mal, pero el importante es María Magdalena. Claro. Pero todo esto es un desarrollo posterior, ¿no? Y luego más posterior, por supuesto, lo que hizo el Papa, y más posterior, lo que viajó a Francia. Es lógico que des más importancia o relevancia al personaje que tú vas a seguir que al que no vas a seguir, obviamente. Y luego también hay una cosa que hay que comprender. En la Edad Media todo el mundo tiene mucho ávido de reliquias, porque claro, se tiene el cráneo, los dedos de María Magdalena.
es una época de crear leyendas, una época donde surge el Santo Grial, es una época en la cual se alimenta sobre todo una fe visual, ¿no? Por eso se necesitaba tocar el cráneo, Claro. en este lugar estuvo, ¿vale? Algo que sea tangible. Y entonces esto ocurre en la Edad Media, que se va desarrollando. Pero luego ya, para mí, lo más disparatado de todo esto es cuando lo que pasa a través de Dan Brown con el Código Da Vinci, sobre todo por la influencia a mí como novela me parece una historia interesantísima. Es diferente eso, ¿no? Inclusive la película con Tom Hanks, sí. Yo cuando la vi dije... Aquello de Santo Grial, claro, que dices, pues mira, cómo la han cogido, cómo la han hilado, está bien, pero cosa no tiene sentido ninguno. Y también da un dato, bueno, tú sabes que yo soy belga, mi idioma es el francés, sí. Y cuando quien hace la reconstrucción de la palabra para decir que está cogido con pinzas. Le da una patada sobre todo al francés medieval, sí. ¿no? O sea, para nada. Pero, primeramente, porque el Santo Grial en sí mismo, cuando se escribe la primera vez, por Christian de Troyes, él nunca dice que es una copa, no se sabe lo que es. Claro. ¿Vale? Pues una bandeja, pues no sé. Es después que se reescribe hasta que sale la copa. Hasta que sale la copa. De la última cena, ¿no? No, sí, es brutal. Y bueno, lo que hablabas de la Edad Media, al final, claro, es que aparte de la Virgen María, como ejemplos para la mujer, también yo creo que la Iglesia tenía que buscar un personaje arrepentido, Eso es. Obediente, Eso es. virtuosa después. Sí. Y luego fueron surgiendo más santas, claro. Mujeres que vivieron en su tiempo, sí. que fueron consideradas... Pero claro, de cerca de Jesús, es que aparte de María, que bueno, que ya lo hablamos otra vez, que María es un personaje del cual se empezó a utilizar bastante después. Sí. Bastante después, pero claro, necesitas eso, lo que hablamos, esos mitos. Sí. Y de alguna forma psicológicamente se puede comprender, ¿no? Porque la Iglesia al final puso a Jesús tan alto, sí. ¿no? Fue algo tan inaccesible, porque buscaron a alguien anti-intermedio, alguien que fuese más de carne y hueso, ¿no? Sí. Y de ahí surgió precisamente el culto a María y el culto a los santos. Sí. O sea, gente como tú y como yo. Sí. Porque a Jesús ya al final es inalcanzable. Es inalcanzable, ¿no? El ejemplo es inalcanzable. Exacto. Y entonces buscaron algo que fuese más cercano, más... Pero cuando te ataque la derrota puedes decir, es que yo no soy Jesús. Exacto. Pero puedo decir, pero yo sí, yo puedo seguir el ejemplo de Santa Teresa, puedo seguir el ejemplo de... Y sobre todo porque María, muchos de estos santos también confesaban que ellos tenían debilidades, que tenían... Sí. Y dice, bueno, yo con este me identifico, porque a Jesús lo pusieron ya fuera del alcance, sí. ¿no? Luego hay que reconocer también que a través, cuando llegó la Reforma protestante, que puso otra vez los textos en manos de la gente, del pueblo, la gente pudo leer directamente los evangelios, entonces recuperan a ese Jesús ya cercano, y entonces hay una lucha, aunque dogmáticamente eran muy parecidos, pero los énfasis eran diferentes, y entonces se recupera, y curiosamente... Fue un cisma, claro, y por eso en el protestantismo, digamos, estas figuras, María es la madre de Jesús, pero no tiene el culto, ni María Magdalena. ¿Entiendes por qué? Porque habían recuperado ese Jesús, digamos, más el de los evangelios, en el cual ellos se identificaban a leerlo. ¿Vale? Porque al fin y al cabo el culto mariano se va desarrollando poco a poco. Más Biblia y menos dogma. Claro, más Biblia, menos dogma, aunque luego también tuvieron sus excesos. Sí, bueno, al final. Los humanos somos así, humanos. Somos unos genios. ¿Y cómo puede hacer la gente para distinguir esos hechos históricos y esos mitos de María Magdalena para salir de esa confusión? Mira, aparte de leer. Va a parecer muy simple lo que voy a decir, ¿no? En serio, que parece muy simple. De hecho, cuando lo pienso digo, pero qué simple eres, Julián. Pero para mí la mejor manera es leer los evangelios. Lo que más se puede decir de María Magdalena, que se acerca a la María Magdalena histórica. Y luego hay muchos libros de teólogos que son súper interesantes y bastantes afines a lo que conocemos, luego desarrollados. Sí. Luego, pues mira, por ejemplo, Ratzinger, que me parecía un teólogo... El que fue el Papa. Sí, el que fue Papa. ¿Qué Papa fue? Benedicto yo sé Ratzinger, pero no me acuerdo qué Benedicto Papa fue. XVI. Benedicto XVI. Y que para mí es uno de los mejores teólogos que yo he leído en mi vida. Y tiene una presentación del personaje bastante piadosa, lógicamente, pero muy interesante.
Yo es que a todo el mundo le recomiendo que se lea Ratzinger. Sí, yo he leído. Los volúmenes de Jesús de Nazaret son impresionantes. Lo he leído. Y a ver, la verdad no está en ningún sitio. La verdad absoluta, porque no hay una manera de saberlo. Sí. Pero sí se acercan bastante adentro de la teología Sí. a lo que podemos llegar a conocer esos personajes. Claro. O sea, yo te dije, me Más acuerdo... que Dan Brown. No, eso está claro. A ver, la teología, que te lo dije en otro programa que tuvimos, no es una ciencia, ¿no? Claro. Pero sí es una aproximación lo más razonable que podemos hacer para interpretar la fe. Y luego, aparte de la teología, ya está la búsqueda histórica, que no depende de la teología. Claro. Y entonces ahí es cuando hay que dejarlo muy claro, la búsqueda histórica no ataca nada, ni defiende nada. Pero no está hecha desde la fe. Pero no está hecha desde la fe. Entonces podemos postular la existencia de María Magdalena seguramente porque aparece esta mujer en esos textos tan antiguos, que parece que sí tuvo una relevancia, eso no se lo quita a nadie, sí. porque la nombran, Sí. ¿vale? Los 4 evangelios la nombran, y posiblemente fuese una discípula muy cercana a Jesús, que eso fue la excusa que luego cogieron para hacerla más grande. Claro. Y estuvo en los hechos más relevantes. Más relevantes. Y entonces, dentro de lo que es la búsqueda histórica, la teología más seria pues se limita a decir lo que dicen los evangelios, y luego ya la interpretación es un poco al gusto del teólogo, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez un teólogo que decía: qué interesante es leer una investigación de un teólogo sobre la vida de Jesús, porque aprendes un montón sobre la vida del teólogo. Claro. Y es verdad. Claro, verdad, sí. Porque cada uno tiene sus énfasis, sus preferencias, ¿no? Sí, ¿no? Y claro, y sus interpretaciones. Estábamos hablando de Dan Brown y me estaba acordando de Los caballos de Troya, de JJ Benítez. Exacto. Que la representa muy similar al libro de Urantia. Sí. Lo que pasa que está más novelizado Sí. Caballo Bueno, de él Troya. se alimenta del libro de Urantia. Sí. Y la representa de una manera similar, entre comillas, a los evangelios, pero claro, una mujer independiente, no lo de prostituta para nada, No. enamorada de Jesús, Sí. eso sí, no recuerdo mal, pero que como Jesús está aquí para otra historia, pues no es correspondida. Es muy interesante cuando hablamos del caballo de Troya de JJ Benítez, especialmente el primer volumen. A mí me parece fantástico. Es que se acerca mucho al Sí. Jesús de los evangelios. Sí. O sea, al final, digamos, te enamoras de ese Jesús. Sí. Y Deseas ese Jesús. Sí, y no está tan separado, porque Del cristianismo primitivo. Exacto, yo creo que JJ Benítez, aparte de alimentarse del libro de Urantia, investigó. Está muy bien escrito. Bueno, todos los caballos están muy bien documentados. Sí. Y ahora que decimos esto, también es importante decir que la Iglesia también está muy separada del cristianismo primitivo. Muy separada. Que a lo mejor la gente no lo sabe, entonces todo le parece una locura. Pero digamos que es más dogmática realmente que evangelista. Claro, pero tiene una explicación. Dentro de lo que es el dogma católico, ellos no solamente consideran que la verdad se da en los evangelios o en el Nuevo Testamento, sino en la tradición. En la tradición. De todo lo que tiene la misma autoridad. Y en los dictados de Dios a los que consideran sus hombres santos. Al magisterio. Claro. Entonces, escritura, tradición, magisterio. Pero si uno quiere acercarse, digamos, realmente a las figuras, independientemente de lo que uno crea, ¿vale? Hay un teólogo que yo leo que es ateo. Y es perfectamente compatible. Pero él dice, mire, esto es lo que pone esto, ¿no? Claro. Y hay un filósofo como André Comte-Sponville, que es un filósofo francés, ateo, y él dice que soy un ateo fiel, dice, ¿no? Es decir, soy ateo, no puedo creer en la existencia de Dios, pero soy fiel a los valores que he recibido del cristianismo. Y en una entrevista que me dejó sorprendido, le preguntaron a él, bueno, ¿cuál es el pensador que más le ha impactado en la historia, ¿no? Y él dice, Jesús de Nazaret. Y entonces, y entonces él dice, vamos a ver, yo acompaño al creyente, le acompaño hasta la cruz. Dice, y luego el creyente camina 3 días más. Eso es. Sí, 3 días más. Pero esa admiración no le impide para leer el Evangelio
y considera que el Evangelio es la gran noticia de yo que creo que la bondad es el gran criterio. es el personaje más relevante de la historia, Claro. Jesús de Nazaret, seguramente. Seguro. Vamos, no, bueno, te digo seguramente, pero Sí, sí. vamos. te Y lo aquí afirmo. es donde encontramos que alrededor de Jesús se mueve una serie de personajes, uno de ellos María Magdalena. Y entonces, por el hecho de que sea una mujer, el hecho de que tanto mencionen su nombre, seguramente es un personaje histórico, ¿no? Ahora, luego ya lo que se trató fue convertirla en algo que no fue, Ujú, pero que se hubiese deseado que fuera, ¿no? claro. Y esto ocurre muchas veces a lo largo de la historia. Vamos a volver a lo de los 7 demonios. Eso. Cuéntame lo de los 7 demonios. Vale. Estamos en el siglo I, inclusive anterior, pero sobre todo el siglo I, ¿vale? Ujú, Hay que entender que Jesús no es el único que echa demonios, ¿eh? Hay otros personajes. Tenemos a Janina Vendosa, tenemos, inclusive, esto te va a sorprender, el emperador Vespasiano ujú. echa un demonio. Ah. Es decir, que la idea esta de que echar un demonio, Apolonio de Tiana, un contemporáneo de Jesús, es famoso por haber echado un demonio. Vale. La palabra daimón, realmente, es como en el siglo I, en aquel territorio, era como un mal de cual no se conoce la causa. Ahora, piensa bien que estamos en una época, Claro. la medicina es muy rudimentaria, pero no existe la psicología, Ujú, no existe la psiquiatría. claro. ¿Cómo se explica un esquizofrénico? Ujú. Está poseído. Está poseído, porque tienen que entender que es algo que no le pertenece a él y que lo está Sí. dominando. Y el daimón, haz de cuenta que Sócrates decía que era inspirado por un daimón, Sí. que era una voz que Sí. le hablaba, ¿no? Bueno, pues en este caso se usaba todo este tipo digamos, de palabras. Hasta hay un versículo en el cual dice que Jesús sanó un daimón, no lo echó fuera, lo sanó. No sano. Entonces, algunas veces, y luego hay una cosa que es muy interesante, cuando tú lees el Evangelio según Juan, la gente no se da cuenta que no hay ningún exorcismo, no lo hay. Está escrito hacia final del siglo I, donde ya la influencia helenista griega es muy fuerte, y entonces es más un filósofo realmente. A ver, no es un filósofo, pero tiene más un concepto filosófico de la realidad, y entonces no hay exorcismos, ni posesiones, excepto cuando dice que al final Satanás entró en Judas, Sí. el único. Pero lo que es muy interesante, entonces, Sí, que puede ser una metáfora más. pues una metáfora, el mal Sí. absoluto entró en Ujú. Judas. Y entonces la idea de que el número 7 no es un número sagrado, como algunos dicen, Ujú. es un número de plenitud. 7 males estaban, o sea, la plenitud Sí. de un mal estaba en Ujú. María Magdalena, y que Jesús la liberó. ¿Vale? Jesús liberaba por la palabra, la liberó. Entonces esta mujer se supone que por gratitud hacia Jesús de Nazaret, pues le empezó a Sí, seguir. fue curada. Y le sirvió. Y tenía que tener una cierta independencia, y algunos consideran que ella, porque hay un versículo que dicen que las mujeres daban dinero para Sí. sostener el ir y venir de Es Jesús. que todo lo que hace diferente al movimiento de Jesús es justamente todas esas diferencias con el resto. Exactamente, porque por ejemplo, una de las cosas que es muy fuerte es como Jesús admite a las mujeres, y una de las veces que Marta y María, María se sienta a los pies para escuchar a Jesús, y bueno, eso no es una actitud de una mujer del siglo Sí, I, se claro. sientan los hombres, ¿no? Ujú. Y luego la manera que Jesús trata a la mujer. Entonces, por eso se cree que María Magdalena seguramente tuvo un acercamiento muy Ujú. próximo a Jesús, pero hasta qué punto enamorada. Claro, hasta qué punto, y lo que importaría es hasta qué punto lo tuvo él hacia ella. Exacto. Y ahí no tenemos nada, Claro. excepto el texto ese de un evangelio gnóstico que la besaba en agujero. Agujero. Anda, ¿Vale? que el que hizo el agujero. Joder, también qué oportuno, ¿no? Qué oportuno, podía haber tapado cualquier otra Joder, cosa. igual es un ratón que llegó Sí, ahí, sí. ¿no? Pero vamos, la que la podía besar en la frente, la mano, los labios. Exacto. que- Y luego los gnósticos que hablaban así, ¿no? Se daban Claro. besos para decir que Sí, se sí, también. sí. Es literal, es simbólico, no lo sabemos, ¿no? No, es que me parece además un personaje que luego la cultura, el arte y la literatura también lo han maltratado bastante. Sí, porque, la verdad. hombre, desde que le dijeron que era prostituta hasta que se ha desmentido, ha Bueno, yo he sido escuchado teorías hasta de que la Virgen María era prostituta. O sea, Bueno, teorías ahí totalmente. todas y Sí, más. no, a ver, los anacronismos de tratar también de trasladar alguna ideología actual en Claro. personajes del pasado
A Jesús lo admitió en todos los fregados. Sí, que era comunista. Que era comunista. Sí, Es increíble. es increíble. A mí cuando me dije una vez que Jesús era comunista, le dije, bueno, pues si Jesús dijo que al que tiene se le da más y al que tiene poco se le quitará lo que tiene. Claro. Digo, Eso ya no te pues, cuadra. Ya no te cuadra, ¿no? Pero sí que es verdad que Jesús, eso lo decía Hans Kuhn, ¿no? El teólogo católico tantas veces castigado por el Vaticano. Hans Kuhn decía, mira, Jesús se escapa de las manos. Cuando crees que lo tienes agarrado, se te va por otro lado. Es que por eso es lo que es. Por eso, no es fariseo, no es saduceo, no es un esenio, no es un herodiano. No es un rabino más. No es un rabino más. Y cuando ya crees que ya lo tienes, hay un detalle que te lo desmiente. Y yo personalmente he investigado por más de 30 años la figura histórica de Jesús de Nazaret y digo, bueno, tengo indicios, tengo alguna cosa que puedo decir, que puedo respaldar, y sigue siendo para mí el personaje que más me asombra. Sí. Y muchas cosas un interrogante Yo cuando lo que me estudio, fascina. Me pasa como casi con todo, es cuanto más sé, menos sé. Eso es. Daba cosas por certeras, por comprendidas, por entendidas, y hay otro matiz, y hay otro giro. Exacto. Y es increíble. Sobre No hay María- un personaje en la historia así. No, es que, y además que es increíble, porque es que tampoco tenemos miles de textos, ¿no? No. Y que es lo que más asombra, ¿no? Ujú. Pero son los matices, cuando Sí. lo lees en griego, cuando lo traduces, Claro. de pronto dices, madre Es que al mía, final aquí, y tampoco es lo mismo la Biblia de Jerusalén que la Biblia que tiene mucha gente en su casa. Aparte de las tradiciones, los acortamientos, etcétera, etcétera. el trabajo de traducción Sí. es un trabajo muy arduo, Mm. y porque es un trabajo, porque a veces hay palabras Es que una palabra te puede cambiar un sentido entero de una totalmente, historia. totalmente, y algunas cosas, pero yo creo que aún así, cuando leemos los evangelios, la idea general que tú sacas Sí. es una idea, y para mi punto de vista, bastante aproximado a lo que Jesús fue. Mm. Y si es como mi caso, que lo investigo históricamente, sacando cosas Sí. de ese sustrato histórico de los evangelios, nos podemos acercar a la figura de un hombre asombroso, ¿no? Y que haya liberado a María Magdalena, habla de la actitud de un hombre que no soportaba el mal delante de él. Exactamente. Bueno, Cuando- se acercaba a todo lo Exacto. peor, Y cuando los Jesús enfermos. exacto, no se quedaba de brazo cruzado, no hacía una retórica, no. Sí. O sea, había un problema, había un mal que destruía al ser humano, él actuaba. Claro. ¿no? Y entonces, para mí eso es un ejemplo, ¿no? ¿No? Y que le diera esa preponderancia a ella. Exacto. Y el hecho de decir no te quedes de brazo cruzado frente al mal, ¿no? Y esto vale para un creyente, para un ateo, para quien sea, ¿no? Y me acuerdo una vez una frase que le dijo Gandhi a un misionero en la India. Ujú. Y entonces dice que un día Gandhi le dijo, me da mucha pena Jesús, ¿no? Porque él admiraba mucho a Sí. Jesús. Y dice, bueno, ¿por qué? Dice el misionero. Y dice, porque sus seguidores no le aman. Y te dice, ¿cómo? Y dice Gandhi, si yo tuviese la fe que tienes tú en Jesús de Nazaret, no viviría como viven muchos cristianos. Sí, totalmente. Y claro, dice, este misionero escribió un reportaje y dijo, ¿cómo explico yo ahora a Occidente Claro. que el hombre que más me puso delante del desafío de Jesús es un hindú? ¿No? Sí, totalmente. Porque Jesús no pertenece a nadie. No, para nada. Nosotros lo hemos hecho No es nuestro. patrimonio de nadie. No era ni cristiano siquiera. No. ¿no? Entonces es fascinante. En fin. Bueno, pues espero que le hayamos hecho justicia a lo que fue, al personaje, a María Magdalena, que a la gente le haya quedado un poquito más claro. Sí. Yo agradecerte tu sabiduría como siempre, No, que por estés favor. aquí. Encantado. Y tenemos un tema pendiente, que ya lo hablaremos, Ya hablaremos. y lo traeremos. Muchísimas gracias, A ti, Julián. por favor, a Julián ti. Mellado, Roberto, un placer. gracias. Bueno, pues voy a aprovechar que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo Hijo de Papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, Historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título.
Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro, o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverid son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo. Vamos a empezar en este programa, espero que vayamos haciéndolo más o menos una vez al mes, una edición de cosas curiosas, un ¿sabías qué? Pero España. Vamos a hacerlo patrio para no hablar siempre de cosas que pasan fuera. Y hemos cogido dos detallitos que yo creo que pueden resultarles, dos anécdotas históricas que pueden resultarles interesantes. La primera es, no sé si ustedes sabían que el primer banco público de Europa estuvo en Barcelona. Este banco se llamó La Taula de Canvi y abrió sus puertas el 20 de enero del año 1401. Si estuviera mi compañero Antonio Checa, seguramente no estaría de acuerdo, me tiene que contar por qué, pero yo lo que me dice la historia es esto, pero ya ahondaremos en esto y le dejaremos que nos lleve la contraria. Pues bueno, el objetivo del banco era contar, pues eso, con un banco que estuviese respaldado públicamente, donde particulares y otras instituciones pudieran depositar su dinero sin miedo a perderlo y también con la posibilidad de optar a futuros préstamos. Pues bien, pues el primer banco público, para que ustedes lo sepan, nació en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Y ahora vamos a hablar de la bandera española. Esa problemática bandera española para algunos, pero que al final es la bandera histórica y es la que tenemos aquí. Vamos a hablar un poquito, pues, cómo nació. Luego la bandera tuvo muchas evoluciones, muchos cambios, pues hasta la República, que se cambió el morado, hasta luego con la dictadura que volvió al rojigualda. Pues bien, la bandera de España nació para resolver realmente un problema naval. Apareció por primera vez en el siglo XVIII para solucionar, pues, es un problema naval. En aquel momento, la dinastía borbónica llegó a España con una bandera blanca en cuyo centro se encontraba, pues, su escudo de armas. Pero esta dinastía no solo gobernaba en España, los Borbones estaban también en Nápoles, en Parma, en Francia, en Sicilia. Claro, esto significaba que numerosos buques de diferentes nacionalidades pues estaban con una bandera blanca muy similar, lo cual acababa siendo bastante confuso a la hora de identificar de qué país o de qué zona eran los diferentes buques. Por esta razón, el rey Carlos III encargó a Antonio Valdés y Fernández Bazán la creación de una nueva bandera y de ahí ya vinieron los colores rojigualdo, los que ustedes ya conocen. Aparte de polémicas y todo eso, pues de ahí viene la bandera, que ya se quedó pues como la bandera de España. Le digo lo mismo que le digo en todos los programas: si les gusta una sección nueva o unos datos que damos o creen que están equivocados, escríbanos, no hay problema, no somos perfectos, hablamos un montón y con lo cual el error lo hace muchísimo más fácil. Y nada, quería darles esta pincelada que fuera cortita para no ponernos muy pesados con las anécdotas. Y nada, espero que les haya parecido interesante. Ya buscaré cositas también igual de interesantes para la siguiente ocasión con este ¿sabías qué? Bien, pues ya nos toca irnos por hoy. Me toca también desvelar quién dijo la frase que propuse la semana pasada. La frase era: mi conciencia es Hitler. Y la pronunció en los juicios de Nuremberg Hermann Göring. Göring fue político militar y comandante de la Luftwaffe, la famosa fuerza aérea nazi. Obviamente, pues alguien de por allí la tendría que decir. Esta semana, la frase que si quieres no pueden contestar por redes sociales sería: la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. También le volvemos a poner, le recordamos el correo del programa para cualquier duda, pregunta o simplemente pues alguna sugerencia o algún error. Así
podemos mantener la comunicación que queremos con ustedes. Nosotros ya nos vamos. Así que nos vemos, nada, 7 días, volvemos con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.